¿Han escuchado sobre las personalidades ácidas? Pensamiento y las enfermedades no tienen relación. Bueno, pudiera tener relación. Dicen que contenemos más microbios que las propias células del cuerpo. Si hay más microbios que células en el cuerpo, ¿qué somos en realidad? ¿Somos en realidad humanos o somos una forma de microbio? Un microbio pensante. Microbio listo. Microbio inteligente. De hecho, los microbios influyen en nuestra manera de pensar. Bueno, y también nuestra manera de pensar influye la presencia o no de los microbios. Virus, bacterias, hongos, micoplasmas, toda esa maraña de zoológico que tenemos en el cuerpo. Algunos son buenos y otros son patógenos. Y la proporción de los buenos y malos, desde luego, depende de nuestra manera de pensar. Si ando encabronado, entonces aparecerán los patógenos en mi cuerpo. Los llamaremos patógenos encabronados. Al contrario, ando en equilibrio, en meditación o en oraciones. Bueno, eran solo dos ejemplos. Entonces aparecerán los microbios buenos. No depende de lo que como, depende de lo que pensamos y lo que comemos, de las dos cosas. Un conflicto genera una infección. Por ejemplo, me siento rechazado por mi hermana o por mi hermano. Creo que eres adoptado. Me siento agredido, me protejo y eso no es efectivo y además me destruyo a mí mismo. Eso se llama la acidez psicológica. Ácido. Acidez es algo malo para nuestro cuerpo porque debemos de mantenerlo más o menos alcalino. Ni muy, ni tan. A la media, a la mitad. La acidez provoca todas las enfermedades crónico-degenerativas que se pueden imaginar. ¿Todas? Cáncer, tuberculosis, diabetes, Alzheimer. ¿De qué hablaba? ¿Y tú quién eres? Un montón de enfermedades. Entonces mejor ya no me enojo. Por ejemplo, la diarrea significa eliminación, pero no solo eliminación. La diarrea permite cambio de creencias. Cuando creo una cosa, creo que los coches son muy buenos para la civilización y de repente me doy cuenta que no es así. ¿Cómo pude creer eso? Y entonces viene directo la diarrea. Ese hombre es una persona tan, pero tan buena. No puedo creer que soltó el chisme sobre mí. De ahí viene la famosa diarrea del turista. Cuando van a una ciudad nueva, muy padre, toman el primer vaso de agua y riácatela, viene una diarrea de esas que parecen agua. Sí, jefe, ahorita mismo estoy pensando en usted. Un momentito. Bueno, eso es un proceso de adaptación del organismo, no solamente las bacterias nuevas o microorganismos nuevos. Esa es nuestra manera de adaptarse a los cambios. Por esto siempre cuido lo que pienso y lo que siento. ¿Y su personalidad es alcalina o ácida?